O receptor de radio de frecuencia modulada y recibir información vital en casos de emergencia. Cuando cambies tu móvil, asegúrate que esté habilitado para captar radio independientemente de la conexión a Internet. Es una campaña de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, para impulsar la radio libre y gratuita en los teléfonos móviles. La radio va contigo siempre. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia En Mi Trabajo, Hablando con Datos, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. En Mi Trabajo, Hablando con Datos, por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, amigos, sean todos bienvenidos a un programa más de En Mi Trabajo, Hablando con Datos, por los 89.1 de CRC Radio. Hoy una tarde súper lluviosa, me confundió el clima hoy en Alajuela. Tarde de zapatos mojados, dijo Gaby. Sí, ahora levanta el pie y lo pone contra la cámara un poco. Ahora yo les enseño para que vean cómo quedaron mis tenis. Haga contorsionismo para que vean cómo le fue hoy. En buena teoría eran blancas, ahora son como gris tierra. No, pero esas definitivamente están a la moda, o sea, porque Sí, son tenis que van acorde al clima. Yo creo que debería venderlas con bajo ese concepto. Sí, claro, vamos a hacer un estudio de mercado a ver si calzamos si la por gente ahí. compra tenis mojadas y sucias, bienvenido el invierno. Sí, gracias a Dios, ya entró. Bueno, necesitamos el agua, por dicha, pero no se use, ¿verdad? Tampoco. Es como señor, todo, ¿verdad? Uno pasamos diciendo que qué bueno que llueve, que todo el asunto, pero es que todo es en abuso. O sea, si no hay agua. No, exageraciones entonces, tampoco, cero. ¿verdad? Un equilibrio, señor, por favor. Sí, necesitamos un balance de felicidad que llaman. Bueno, hoy tenemos un tema muy bonito, Diego, consideraciones en torno a la contratación de personal sin experiencia. Yo creo que todos en algún momento pasamos por ahí y tuvimos tal vez suerte. Suerte, pucha, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil saber si es suerte o si es realmente lo que vamos a conversar o hoy, lo que ¿verdad? vamos a conversar. No, yo sí creo que, bueno, por lo menos yo sí tuve suerte. Eso es como estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Sí. Y con la persona indicada también, ¿verdad? Y que la persona indicada se equivocara con uno. Fue el negativo, ¿verdad? Qué pecado. Yo espero que mi primera jefa, un saludo a ahora doña Carmen. Ahora escribe y el otro fin de semana ya no hay nadie. A doña Carmen Falla, sí. Un abrazo y un agradecimiento por la oportunidad, y a don Heriberto Valverde. Yo espero, bueno, primero ni saludé. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven a través de nuestras redes sociales, las redes sociales de CRC 89.1 Radio también. Bonito, la verdad a mí esos días me gustan. Yo sé que lo del tema, bueno, también yo soy bien egoísta. Si usted me pone a escoger, a mí el tema del agua me gusta, pero es que ya yo en la cama, con un cafecito. Divino que llueva usted bajo las cobijas. Medias acolchonadas. Netflix, una peliculita una ahí. que otra peliculilla. Sí, no, ya es que ahí ya suena, ¿verdad? Sí. Y que ya haya comida en la casa o que uno haya mandado a traer. Ahí sí que se rompa el cielo, pero si no, el tema de estarse trasladando con lluvia así no es como lo ideal. No, más cuando usted viene ahí calientico en el bus y de repente le toca bajarse y fuácata. Golpeado. No, pero Chao, buenísima hora. Entonces, desde ya nos estamos congraciando con todos quienes viajan en bus y nos escuchan, quienes van en vehículos también. De mucha paciencia también. Hoy descubrí que hay nuevos huequitos bajando aquí para la Bruca. Hoy nos presentaron. Hoy inauguramos. Sí, es que la semana pasada no habíamos tenido el placer de conocernos. Hoy nos conocimos. Sucede. Entonces, es la particularidad. Yo creo que voy a dejar de lavar el carro también. O sea, yo lavo el carro y llueve. Y yo creo que ya eso es un tema como que están esperando que eso ocurra. Entonces, a la conclusión que llegué es que no lo voy a volver a lavar nunca. Sí, el mío está guardadito, ¿verdad? Bueno, igual no lo puedo usar.
Entonces, bueno, pero ya todo bien. pronto Esperemos cambiará. que pronto ya se solucione ese tema, pero ahí está guardadito, ahí llevando polvillo. Y retornando al tema y lejos, no, ya alejándonos levemente del tema de la catarsis en cuanto al agua. Igual, Ok. obviamente, hay que agradecer que más bien vivimos en un país en el que, a pesar de que hay situaciones complejas, no son tan complejas como en otros lugares. Y Así somos es. unos privilegiados por tener la posibilidad de trasladarnos y estar aquí sentados y compartir con ustedes estos 55 minutos Así a es. través de 89.1. Ya Gaudí hoy viene con los teléfonos a los cuales pueden llamar, pero Por bien supuesto. repasados, no bien repasados. Ah, O ustedes sea, que lejos, dijeron. ya nosotros, y ya lo habíamos comentado semanas atrás, tenemos más de un año de estar al aire, aquí no, pero nosotros como programa, Ujú. más de un año, y Gaudí tiene un año de entrenamiento de estarse aprendiendo los diferentes números de teléfono y siempre ha sido el mismo, es que le puse diferentes para ponerle complejidad, pero la cosa Ustedes- va... Ustedes comprenderán en relación con lo que conversamos la semana pasada de las distracciones, la tecnología, ¿verdad? Ya uno está muy acostumbrado a andar los números de teléfono apuntaditos, no es necesario que se los aprenda, entonces ustedes comprenderán. Ahí mis disculpas. Está, Pero bueno, ya que Diego hace la mención, vamos a recordárselos de paso por si quieren hacer dudas, consultas, comentarios. 8844-2244, ese es nuestro WhatsApp directo, o el de cabina 8866-8916. Muy fáciles de aprender, bien. ahí está, Que toque. tenemos a Gaudí una semana más. Bueno, vamos de una vez, Diego, entremos con el tema y con ojo al dato. En mi trabajo, esto es Ojo al Dato, donde mejoramos las experiencias laborales. Pues Y entramos de una vez, Diego. Bueno, hoy vamos a tema- arrancar. Es El que tema se las trae, ya ahora creo no, yo. sí, fue pucha. Vamos a hacer referencia a, tal y como lo mencionó Gaudio, consideraciones en torno a la contratación de personal sin experiencia, Ujú. que es un tópico que siempre ha tenido relevancia. El tema es Claro. que ahora hay menos espacios, entonces como hay menos espacios a nivel laboral, se complica un poquito la apertura de las nuevas oportunidades y el espacio que se dan los patronos para asumir lo que podríamos llamar un riesgo. Ya veremos si es un riesgo o no. Ujú. Voy a referir a temas de actualidad que son necesarios porque esto lo obliga. La encuesta continua de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Voy a hablar del último trimestre del año anterior, Ok. para no meterme con 2019, que lleva 5 mesecitos y estamos calentando, pero lastimosamente en el último trimestre del año anterior, entre octubre y diciembre del año 2018, se reportó la tasa más alta de desempleo de la última década. Demasiado No duro. son números alentadores, Para son números nada, que nos sí. están impactando Ujú. absolutamente a todos. Es un 12% según esta encuesta continua de empleo del INEC. Sí, es el registro más alto desde el año 2010, que es cuando empieza esta estadística. Al mismo tiempo, unas 170,000 personas más respecto al trimestre del año 2017 lograron obtener un empleo. Entonces hay pues no es una contradicción, pero son datos que se contraponen en cuanto al desempleo en crecimiento, pero aún así están algunos logrando colocarse. Con referencia al tema que nos reúne el día de hoy, lo que tiene que ver con el personal sin experiencia, es Ujú. importante mencionar a nivel de números que para el último periodo del año 2018, las personas con edades entre los 15 y los 24 años, en su mayoría con secundaria incompleta, esto es porque lo reporta el INEC, no es el foco que le vamos a dar a la propuesta que vamos a conversar, pero sí es importante que en esos 9 años, en ese rango de 9 años de 15 a 24, se aumentó el grueso de la población que buscaba trabajo, principalmente porque desde los 15, pues es una particularidad en ciertas zonas, pero a partir de los 17, 18 años, los sujetos, los nuevos trabajadores, los nuevos adultos de Costa Rica ingresan a este grueso que busca empleo porque terminan sus estudios colegiales. Esta población regularmente se encontraba estudiando o atendía obligaciones familiares y después no estaba tan interesada, pero después cayó. Ojo que dentro del estudio que plantea el INEC, el desempleo alcanza 89,500 personas más en comparación con el último trimestre del año anterior. Estas mismas 89,500 personas son a las que responden al 12% que mencionamos al principio. Casi la mitad de los nuevos desempleados, 44,515 personas, tienen entre 15 y 24 años. Okay, entonces de esos
89.500, la mitad gente que viene llegando o gente sumamente joven. Asumimos, no podemos darlo por un hecho, pero es un porcentaje muy importante de estos 44.500 personas son personas que recién salen del colegio y que están buscando una oportunidad para poder empezar. Algunos de los jóvenes que salen en busca de empleo sí tienen éxito. Entonces, de estos 44.500, 21.335 sí se logran colocar. Okay. O sea, que estamos hablando ya de mitades, de mitades, de mitades. Muy en resumen, 89.500 personas son las personas que se encuentran desempleadas. La mitad de esas 89.500, que son 44.000, bueno, casi la mitad, 44.515 tienen entre 15 y 24 años, y de esos 44.515, 21.335 sí se lograron colocar. Los otros no. Es un volumen igual sumamente significativo. Hoy le vamos a dedicar esto al tema de los jóvenes sin experiencia. Ya tenemos programado, no para la semana que viene, porque la semana que viene ya tenemos tema. Tenemos temitas. Sí. Vamos a hablar, y ahorita tiramos el comercial. La semana que viene no vamos a hablar de ese tema, pero la que viene, posteriormente, o sea, de hoy en 15 días, vamos a referirnos a la contraposición de esto. ¿Por qué contratar? O ventajas y desventajas, todavía no tenemos nombre, pero ya lo estoy anticipando, de contratar más menos profesionales o personas con alta edad según el mercado. Okay. Entonces, que es como la contraposición, ¿verdad? Alta edad depende de donde usted se quiera colocar, ¿verdad? Porque para mí, o sea, Gaudí vas a seguir. No, es que hoy es porque está lloviendo, entonces era como... Para entrar en calor. Sí, como está haciendo frío, entonces uno dice, necesitamos por lo menos colocarlo de alguna manera. Diego, aquí, bueno, de hecho, Alejandro Meléndez nos hace la pregunta, creo que se lo podríamos contestar en el segundo bloque, y nos dice, ¿es necesaria la educación dual? ¿Verdad? Creo que ahí se la vamos a contestar conforme vaya avanzando el programa. Alejandro, muchas gracias por la consulta. En primera instancia, exacto, eso lo quiero decir, en primera instancia agradecerle a Alejandro la oportunidad, la participación, y sí, Alejandro, vamos a entrar en detalle, vamos a tocar ese tema ya que usted lo trae a la palestra. Me parece a mí importante, y me parece que es una oportunidad para que las personas logren de alguna manera facilitar la colocación en el mercado laboral. Es un tema complicado, pero ya vamos a tocarlo, Alejandro, lo vamos a profundizar. Retomando el tema, para cerrar el tema de los datos, importante la consideración en torno a lo reciente, es decir, estos son números, y los números que plantea el Instituto Nacional de Estadística y Censo a veces son un poquito fríos, pero tenemos que entender el contexto y tenemos que entender las características individuales de los sujetos, y realmente el que no se estén colocando, o que por ejemplo solo se coloquen 21.000 de los 44.000 en edades entre 15 y 24 años, no necesariamente responde, no necesaria y únicamente responde a el tema de la edad. Hay otras variables en torno a esto, y son variables que vamos a abordar en el siguiente bloque. Bueno, vamos a hacer la primera pausa de la tarde y volvemos con Ligeramente Hablando. Estás escuchando En Mi Trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. Ay, ya casi entra en vigencia el impuesto al valor agregado y no estoy listo. Siento como que me va a agarrar un... Si usted es contador, profesional independiente o empresario, en muy poco tiempo tendrá que cumplir nuevas obligaciones relacionadas con el impuesto al valor agregado. No pierda su tranquilidad. Búsquenos en Facebook como ITAX o en itaxcr.com. Gracias a ITAX, ahora el problema del IVA es un... Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC Radio. Seguís escuchando En Mi Trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. En Mi Trabajo presentamos la sección Ligeramente Hablando. Bueno, volvemos súper rápido, como siempre. Y recordarles nuevamente los teléfonos 8844-2244, 8866-891-6.
Es el frío. Estuvo cerca. Yo dije casi, pero no, entramos en la misma dinámica de siempre. Pero esa es la Gaudi que nos dieron y esa es la Gaudi que tenemos aquí sentada todos los sábados, por dicha. Espero agradarles, no mentira. Pero yo caigo muy bien, ¿es? Sí, es parte del encanto, no mentira. Bueno, Diego, entonces aprovechemos los minutitos. O sea, deje de estarme vacilando. Sí, ya, gracias. Más o menos. Muchas gracias. Voy a retomar, y ahora sí, me parece que el comentario que hace Alejandro Meléndez sobre el tema de la educación dual es un tema importante. Primero, conceptualmente, cuando hablamos de educación dual, es este proceso formativo en el cual se vincula el tema de formación académica y el tema de práctica, por decirlo así, o ejercicio profesional. ¿Okay? Eso es súper pertinente la pregunta porque es una de las posibles alternativas que haría que los profesionales, podemos ver por ejemplo educación dual en los colegios técnicos, es como el ejemplo que me parece a mí tenemos más latente, me parece que es una muy buena oportunidad. Tenemos temas a nivel de legislación para el cual yo creo que nosotros no somos los más capacitados para poder mencionar la discusión en torno al trabajo de quienes no tienen aún 18 años. Lejos de eso, me voy a aventurar a decir que a mí me parece que es importante que dentro de un marco regulado exista la posibilidad por parte de los estudiantes de poder formarse en algo e irlo practicando de manera paralela, para que cuando nosotros nos encontremos o enfrentemos a un mercado específico, a un mercado al cumplir yo mis 17, 18 años, tenga algo que ofrecer más allá que una formación únicamente académica, a excepción de los colegios técnicos, ¿verdad? Aún así, a quienes son egresados de los colegios técnicos tienen un porcentaje de práctica relativamente bajo, que es muy positivo. Yo soy pro colegios técnicos y de hecho nosotros como unidad promovemos esto y recientemente lo promovimos con más fuerza al incorporar al mercado laboral a una compañera que recién viene saliendo de su colegio técnico profesional y que valoramos otro tipo de condiciones que son las que ahorita vamos a comentar para poder incorporarle. Ya tiene una práctica de 6 meses y a veces uno pensaría, pucha, 6 meses es suficiente o no es suficiente. 6 meses es el plazo que le dan a uno como para apenas acomodarse al trabajo, ¿no es cierto? Pues más o menos, a veces en 6 meses uno ni siquiera se aprende dónde está el baño, entonces es un tema complicado. Pero aún así, yo coincido, no, Alejandro no lo afirmó, Alejandro lo plantea como pregunta, que si es necesario o no. A mí me parece que lejos de ser necesario es una opción, porque la necesidad la vería como que tenemos que hacerlo ya. Pucha, pero ahí me contradigo también, es que no podría llegar a ser necesario, es que el mercado está duro y si necesitamos que la gente tome experiencia o ingrese o trate de competir en un mercado en el cual nos encontramos ahora, la cuestión sea un poquito menos compleja. Hay una condición particular, volviendo al tema que nosotros discutimos, hay una condición particular que es importante tener presente. Cuando una persona no tiene experiencia en el ámbito laboral y está optando por un puesto, a veces tiene algún tipo de formación que le pueda soportar y en otras ocasiones no tiene ningún tipo de formación. Entonces, cuando no se tiene ningún tipo de formación, realmente tenemos que ubicar características individuales que nos permitan de alguna manera estimar que esa persona cuenta con condiciones para poder adecuarse a un ritmo de trabajo y responder ante ese ritmo de trabajo. No todo está en el tema en el tema de la formación y no todo está tampoco en el tema de cuánto tiempo he pasado yo sentado en una organización o cuánto tiempo le he dedicado yo a algo, sino también el qué puedo aportar yo a partir de mis características individuales. Somos promotores como programa y es parte de la línea que tenemos, porque nosotros en mi trabajo los gestamos a partir de una línea de ejercicio que promueve el aporte a las condiciones laborales, y uno de los temas core que uno de los principales temas que hemos venido conversando desde nuestros inicios fuera de acá y acá en la radio desde el año anterior es el fortalecimiento de las habilidades blandas en los individuos, y siempre hablamos de fortalecimiento, ¿verdad? Y hasta ahora que nos estamos devolviendo un poco a hablar de personas sin experiencia, o cuáles son los pros contras de las personas sin experiencia, es cuando podemos referirnos al tema de la evaluación de las competencias blandas que traen para poder promover un ejercicio sobre ellas. Ahora
para arrancar con el tema, ayer tuve la oportunidad de conversar con mi papá en la noche, a don Quique, que se le extiendo un cordial saludo, un abrazo y un beso. Hablábamos de diferentes cosas y me presenta una moraleja, o me cuenta una moraleja que por dicha logró encontrar, que hacía referencia un poco a lo que nosotros estamos hablando. Es cortita y me encantaría compartirla porque va a ser base de lo que vamos a conversar, y se llama Tipos de Trabajador y Personas. Entonces, la historia nace así. Juan es cualquier Juan, ¿verdad? Aquí no vamos a referir a nadie ni a ninguna empresa. Juan trabajaba en una empresa hace 2 años, siempre fue muy serio, dedicado, cumplidor de sus obligaciones, llegaba puntual y estaba orgulloso de que en 2 años nunca recibió una amonestación. Cierto día buscó al gerente para hacerle un reclamo. Llega Juan a la oficina y le dice: señor, trabajo en la empresa desde hace 2 años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido postergado y no me toman en cuenta. Mire usted a Fernando, que ingresó a un puesto igual al mío hace solo 6 meses, reitero, Juan tenía 2 años de trabajar, hace solo 6 meses y ya ha sido promovido a supervisor. Entonces el gerente queda pensando y dice: vamos a ver, mientras resolvemos esto, le dice el gerente a Juan, quisiera pedirle que me ayude a resolver un problema. Quiero dar fruta al personal para la sobremesa del almuerzo de hoy. En la bodega de la esquina venden fruta. Por favor, averigüe si tienen naranjas. Entonces Juan se esmera en el encargo que le hace el señor gerente y en 5 minutos va y viene de la bodega donde venían frutas que estaba en la esquina. Y el gerente le pregunta: bueno, Juan, ¿qué averiguó? Señor, sí tienen naranja para la venta. El gerente le pregunta: ¿y cuánto cuesta? Ah, no pregunté eso. El gerente pregunta de nuevo: ¿viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal? Y Juan queda dudoso y dice: no, tampoco pregunté eso. El gerente tira una tercera pregunta: ¿hay alguna fruta que pueda sustituir a la naranja? Y Juan dice: no, la verdad no sé, señor, no creo. Entonces el gerente, tranquilo, le dice: bueno, Juan, siéntese un momentito. El gerente toma el teléfono y llama a Fernando. Fernando es el que ingresó hace 6 meses y fue promovido como supervisor. Cuando se presenta a Fernando, entonces le da exactamente las mismas instrucciones que le dio a Juan. Y le dijo: quiero dar fruta al personal para la sobremesa del almuerzo de hoy. En la bodega de la esquina venden fruta. Por favor, averigüe si tienen naranjas. Entonces, ante la misma asignación, Fernando va y vuelve, y cuando vuelve le dice: señor, tienen naranjas, lo suficiente para atender a todo el personal, y si prefiere también tienen bananos, papaya, melón y mango. La naranja está a solo 5 colones, y pues vamos a mencionar que vale 5 colones. La naranja está a 5 colones, el banano está a 3 colones, el mango a 4 colones y la papaya y el melón a 150 colones cada uno. Me dice que si la compras al por mayor nos darán un descuento del 8%. He dejado separada la naranja, pero si usted escoge otra fruta, debo regresar para confirmar el pedido. El gerente dice: muchas gracias, Fernando, y se dirige a Juan y le pregunta: Juan, ¿tenía algo más que comentarme? No, señor, eso es todo. Con su permiso. Esta moraleja, que por dicha se encontró, porque me parece sumamente interesante, lo que nos demuestra es que a veces, y ojo el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo surge en función de la resolución de un problema sumamente básico. Pensemos en una persona que no tiene nada de experiencia y usted le solicita esto mismo que se está planteando ahí. Ocurre. O sea, nosotros, si tenemos a un chico o una chica que está recién ingresando y tenemos un café y uno dice, y aquí no vamos a mencionar esto como para hablar de funciones más o menos importantes, sino son funciones básicas. Y uno le dice: mira, dentro de su rol está el tema de apoyarnos administrativamente y logísticamente con el desarrollo de una actividad. Necesito que demos un refrigerio para el café de las 3 de la tarde. Vamos a tener perfiles de perfiles. Existen personas que simplemente cuando les dicen refrigerio se les haga se traben y se peguen y pucha, un refrigerio, ¿qué es un refrigerio? Otros que dirán: ¿quién viene? ¿Cuál es el perfil de las personas que vienen? Sí. ¿Qué les damos? ¿Comen galletas o no comen galletas? ¿Tienen alguna limitación? Son cuestiones que podrían
el simple hecho de preguntar, porque no tienen que saberlo, el simple hecho de preguntar coloca a un individuo sin experiencia en un perfil y al individuo sin experiencia con otro perfil. Es que yo creo que también ahí, Diego, radica un poco, bueno, ya vos lo mencionaste, ¿verdad? Esa diferencia entre la persona que sí y la que no, porque a uno siempre le dicen, es como que usted tiene que saberlo todo. No, usted no tiene que saberlo todo, usted tiene el derecho de preguntar cómo se hace, como dice Diego, quién viene a la reunión, a qué hora inicia, cuánto tiempo tengo para gestionar esto, toman café, toman alguna otra bebida, siguiendo con el ejemplo, ¿verdad? O sea, no tenga miedo a preguntar. Si la persona que está superior se molesta o demás, siempre va a haber un compañero que te pueda ayudar, ¿verdad? Y ojo, hay un dato, y aquí lo voy a meter como dato. Existen estudios, este es un estudio particular publicado en España, que hacía referencia a qué tengo que evaluar yo en una persona que no tiene experiencia. Y hace referencia a 5 puntos particulares: flexibilidad, capacidad para resolver problemas, creatividad, trabajo en equipo e iniciativa. Estamos hablando de que son competencias y son habilidades blandas que se encuentran dentro de las habilidades blandas del futuro hacia el 2020, y es muy coincidente porque eso es lo que ya está reportado como que será necesario no solo en quienes no tienen experiencia, sino también en aquellos que ya se encuentran laborando. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva y analizamos esta moraleja que mi papá me compartió, que no la escribió mi papá también, ¿verdad? Hay que respetar los derechos de autor a quien lo hizo, pero él me la compartió y la recordó por dicha. Él fue gerente muchísimos años también en una transnacional importantísima aquí en Costa Rica, y vio pasar mucha, ya está pensionado, pero vio pasar mucha agua debajo del puente, como dicen popularmente. Claro. Le tocó entrenar a muchísimas personas, y dentro de la misma conversación que mantuvimos, habían elementos que son prioritarios y que los libros no dan. Si nosotros hablamos de estas cinco particularidades, la flexibilidad, la capacidad para resolver, creatividad, trabajo en equipo, iniciativa, quedémonos con la segunda, capacidad para resolver problemas, y retomemos la moraleja o la lectura que recién expusimos. ¿Qué tengo que saber yo para poder responder ante la necesidad de un recurso tan sencillo como comprar fruta? Entonces, el tema es tener una perspectiva amplia y que el individuo la puede traer para poder comprender cuáles son las cosas que yo tengo que averiguar para poder dar una correcta solución a un problema. Yo personalmente tengo, y esto es un tema que a veces hasta tengo que mejorar, cuando alguien me dice, mira, necesito que me ayude con algo, yo empiezo a preguntar en pro de poder ayudar, pero necesito toda la condenada información. Si no la tienen, y quienes me conocen podrían sin ningún problema dar fe de lo que estoy diciendo, si no tienen la información, lo que hago es devolver a la gente. O sea, consígame el número de cuenta, a dónde se hace, cómo se hace, con quién se habla, cuál es el correo y cuál es el teléfono. Entonces, hay quienes no necesariamente piensan en ese montón de variables. El hecho de que yo lo solicite no quiere decir que eso sea lo que hay que saber. Lo que yo digo es que hay competencias blandas, habilidades blandas que nosotros podemos considerar o evaluar en otro tipo de contexto que no necesariamente es un contexto laboral, porque hay habilidades blandas que nosotros podemos evaluar en otros contextos que podrían predecir la conducta de los individuos en un trabajo. Les doy un ejemplo súper particular. Si nosotros estamos organizando una fiesta familiar en diciembre, ¿ok? Esa fiesta familiar en diciembre es la fiesta familiar que nos coloca en la posición de gestionar una actividad. La gestión de la actividad nos dice, vamos a ver qué hay que hacer, y pensemos en general. O sea, resulta que el chico o la chica que tiene entre 17 y 18 años es la persona que le corresponde de alguna manera llevar a cabo todo este proceso. Hay que alimentarse, necesitamos que la gente tenga un espacio físico donde sentarse apropiadamente, dónde se va a sentar quién, cuál es el orden de las actividades. Eso es evidencia. Si usted logra organizar una fiesta familiar, y si son familias súper grandes, y resulta que yo estoy posteriormente optando por un puesto en el cual voy a dar soporte administrativo, es esta evidencia de la que nosotros estamos conversando, es evidencia que nos puede servir para predecir cómo un sujeto puede funcionar dentro del trabajo. ¿Cuáles de las ventajas que podemos encontrar en esa línea?
pues que podemos moldear a esa persona a lo que vamos a responder a las necesidades que la organización tiene y aprovechar esa experiencia pasada y ponerla a la orden de lo que tenemos ahora. Entonces no todo depende de los libros que nosotros tengamos. Y ojo, bueno, aquí tengo un comentario, no sé si... Marcia justamente refuerza lo que vos estás mencionando, ¿verdad? Muchas veces se necesita iniciativa para resolver problemas básicos. Yo creo que a pesar de que bueno, primero toda la enviarle razón a un Marcia, muchas gracias gran abrazo a Marcia, y es que ahí tendría que chorrear a toda la familia, ¿verdad? A Marcia, a Alex, Jairo, a mi ahijada, Montserrat, y etcétera, y a la tía, ya ahí me quedo y después van los demás. Un abrazo a Marcia, y sí, efectivamente, vamos a ver, ellos, y voy a tomar el ejemplo de Marcia, y me disculpa, ellos tienen un negocio, y en su negocio la cuestión es movida, trabajan montones, son muchísimas horas, y atienden muchos clientes, y necesitan que las cosas se resuelvan. Entonces, el tema de la iniciativa es algo que por experiencia ellos tienen y que nosotros sabemos que es indispensable para poder sacar avante las cosas. Y el tema de la iniciativa no es un tema que usted estudie en la universidad. Ese es uno de los puntos a los cuales nosotros hemos discutimos a lo largo de esta semana como elementos a considerar cuando alguien no tiene experiencia, está bien, pero es que tiene iniciativa, quiere resolver. Si adicionalmente a eso, a esa iniciativa, le sumamos un poco de tino, o sea que además de tener iniciativa lo hace bien, pues de alguna manera va a aprender, y le sumamos que aprende rápido, entonces que ya estamos hablando también, ¿verdad? porque estamos hablando de capacidad para resolver. Iniciativa es una, que Marcia la refuerza, y es uno de los 5 elementos que mencionamos al principio. Pero si usted tiene iniciativa, además es capaz de resolver problemas y además es creativo y se le suma y que trabaja en equipo, o sea, ya estamos hablando de 4 de las 5 que mencionamos que no son imposibles y que no son cuestiones que necesariamente usted aprendió en la universidad. Entonces, ese potencial de una persona que no tiene experiencia, que tiene ganas de trabajar, y ahora lo estamos viendo con la chica que recién se está incorporando al trabajo con nosotros. Un saludo a Jocelyn, ojalá que un saludo a Jocelyn. Ella tiene todas las ganas de trabajar, se le dio la oportunidad y cumple con estas características para poder llevar adelante una tarea. ¿Qué le hace falta? Obviamente le va a hacer falta, o sea, no podemos pensar que el tener estas 5 características le resuelve todo. Adicionalmente tiene que seguir lineamientos y tiene que adecuarse a lo que nosotros estamos solicitando, por lo menos en este caso particular. En el resto de los ejercicios es exactamente lo mismo, o sea, la gente tiene que adecuarse. O sea, si no lo tiene, es más, una persona sin iniciativa y con una gran trayectoria no va tampoco, porque ahí es donde el peso de la habilidad blanda empieza a afectar significativamente la posibilidad de ser exitoso en un rol. Entonces, si estamos hablando tanto del tema de las habilidades blandas, para que los sujetos, habilidades blandas, para que los sujetos puedan desempeñarse apropiadamente en el trabajo, y lo venimos hablando de gente con experiencia, ahora estamos pensando en estas habilidades blandas que podemos identificar en gente sin experiencia y que las podemos potenciar. Claro. Ok, entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de dar esa oportunidad, es donde empezaríamos a ver los potenciales beneficios que existen en torno al trabajo con personas sin experiencia que nos pueden aportar. Voy a mencionar aquí una particularidad, una generalidad. Si nosotros hablamos de la selección de personal, que es parte de lo que nos reúne hoy, porque estamos hablando del trabajo con personas jóvenes, hay 6 consecuencias estándar que pueden darse a partir de una mala selección de personal. Y las voy a mencionar: rotación, el tema de clima organizacional, si la persona no se adecua, un rendimiento no adecuado, un mayor coste en cuanto a formación y capacitación, ya casi me devuelvo a eso, insatisfacción y problemas de adaptación e integración. Cuando hablamos del tema de la selección, en todos los procesos de selección, regularmente la gente dice, pucha, que tenga experiencia, pero habrán roles en los cuales es más viable no tener esa experiencia y formarla sin afectar estas variables que están acá. Es decir, la experiencia no garantiza que un individuo no vaya a hacer una mala selección de personal. Lo que tenemos que garantizarnos es contratar a la persona idónea para ocupar el puesto idóneo. Entonces nosotros podemos tener presente que en la organización existen ejercicios que pueden formar a un individuo para llevarlo más allá. Y creo yo que existen múltiples razones que podrían,
que podrían beneficiar el que un individuo se incorpore, se forme y crezca dentro de una organización. Cuando hablamos, y ahora sí vamos en contraposición a estos elementos, ojo que hablamos de rotación. Si una persona tiene todo el deseo de trabajar y nadie le da su oportunidad y nosotros se la damos, la posibilidad de que esa persona se fidelice es más alta, porque le estamos brindando un espacio, hay un proceso de agradecimiento. No es obligatorio, porque tampoco vamos a decir que todo el que empieza a trabajar es agradecido y que todo el que se le da una oportunidad va a permanecer dándose por el pecho y diciendo este es el trabajo de mi vida, porque todos hemos cambiado de trabajo, bueno, no todos, pero habemos quienes hemos pasado de trabajo en trabajo y habemos quienes tenemos presente el tema o saber que uno en una organización no es indispensable, que las organizaciones permanecen y los sujetos, que las organizaciones permanecen y que los individuos son los que, las organizaciones permanecen y los individuos son los que pasan. Y no se vuelve indispensable el tema de una persona, o una persona no es indispensable dentro de una organización. Entonces, si tengo eso presente, que es una parte, también tengo que tener presente que cuando a mí me dan esa oportunidad que nadie me está dando, yo puedo maximizar y potenciar eso. Voy a mencionar ahora otros elementos y 10 que publica la encuesta de competencias profesionales de ENCOP, es una entidad internacional que hace referencia a las principales razones por las que las empresas rechazan a los jóvenes. Hablan de falta de experiencia laboral, está bien. Hablan de no saberse vender, esa la compro. Bajos niveles de escolaridad, también la compro y lo vimos con el tema de lo del INEC, que entre 15 y 24 hay muchos que tienen baja escolaridad. Aspiraciones salariales muy altas, ya la vamos a comentar. Falta de habilidades sociales, también. Falta de conocimientos técnicos específicos, mala imagen, falta de cultura general, pobre adaptación al trabajo e irresponsabilidad. Me apena decir que tienen razón. ¿Por qué me apena decir? Porque es cierto. O sea, en muchos casos, con el primero, falta de experiencia laboral, ese no es ni discutible, es cierto. Por una cuestión cronológica, es muy difícil, es obvio, a menos que retomemos lo que mencionó el compañero, voy a oírme el nombre porque es importante, Alejandro Meléndez, que habló del tema de la educación dual y esta posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. A menos que eso ocurra, el tema de y poniendo en un punto de aparte la parte técnica, que es esta educación dual que nosotros ofrecemos, la falta de experiencia laboral siempre va a ser un punto, un criterio a considerar para efectos de la misma contratación de los jóvenes. La segunda, que no se sabe vender, tienen razón. Los chicos, vamos a ver, el perfil o lo que nosotros podemos trabajar con las personas jóvenes previo a que ingresen a un mercado laboral, los tiene que preparar para ingresar a él. Y hemos hablado durísimo del tema de las competencias y de las habilidades blandas que se tienen que desarrollar. Inclusive lo trajimos a Carolina Ábalos, que pronto va a regresar con nosotros, porque, y aquí voy a hacer el comercial y lo voy a hacer, perdón, lo voy a hacer porque tiene que ver con el tema de competencias. Carolina Ábalos, que estuvo con nosotros y pronto de verdad volverá la representante de Costa Rica de una red iberoamericana que se llama Alfamed. Esta red, Alfamed, es la red interuniversitaria euroamericana de investigación sobre competencias mediáticas para la ciudadanía. ¿Okay? Esta red, ¿qué pretende? Obviamente la red lo que está buscando es hacer todo tipo de esfuerzo académico, investigativo y de puesta en marcha de estrategias para poder promover competencias mediáticas para la ciudadanía. Y aquí no estamos hablando de que estas competencias mediáticas son únicamente para quienes están en el mercado laboral, sino que estamos hablando de formar a los individuos desde pequeños en este tipo de competencias. Okay. Vinculando este comercial con las características que publica esta encuesta de competencias profesionales, el no saberse vender es probablemente una alerta fuerte sobre la necesidad de promover en los individuos desde pequeñitos que tengan claro qué es lo que requieren para comportarse en diferentes contextos y cómo llegar a desempeñarse de mejor manera, potenciándolos desde pequeños para que esta posibilidad de venderse en un mercado laboral sea más alta, porque cuesta montones. Sí, Diego, es que vamos a ver, al menos yo vengo de un colegio público y recuerdo que hasta mi 5º año nos pusieron a exponer.
O sea, Sí, nos es pidieron muy- una exposición, o sea, frente a los compañeros, con presentación, etcétera, etcétera. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo agarro ahora? Entonces, ahora los chicos los están preparando un poco mejor, ¿verdad? Pero cuando uno salía del colegio, eso era así. O sea, usted salía con el temor de, ¿verdad? Ni siquiera te preparaban como para el siguiente paso, para quienes tuvimos la oportunidad de seguir estudiando, eh, cuál era la realidad de universidad. Ni siquiera eso te decían, ¿verdad? Entonces, ahora menos prepararte para un tema laboral. Ahora probablemente están, cuando tienen cierto grado de formación, se orientan hacia ciertas estrategias. Pero lo básico, un chiquillo, yo nunca vi en el colegio ni en la universidad cómo prepararme para una entrevista laboral. Jamás. Nunca. Ujú, O sea, no. no es cómo llegar a parte de. sentarme, ¿qué tengo que Ujú. decir? O sea, porque la justificación aquí es que no tengo experiencia, no tengo experiencia, no tengo Y experiencia. ni siquiera es que tenés que decir, Diego, nada más es, bueno, te van a preguntar, posiblemente te pregunten esto, usted vaya mentalmente o vaya usted preparándose para lo que le puedan preguntar, ni siquiera es que tenés que decir, porque tampoco va a ir uno como un robot, ¿verdad? Exactamente. Sino que es simplemente, bueno, le pueden preguntar, estos son posibles escenarios, llegue temprano, vístase formalmente. ¿Qué es vestirse formalmente? Es esto, que según horario, bueno, la puntualidad es súper importante, etcétera, etcétera. Elementos básicos que usted necesita saber y que nadie, o sea, absolutamente nadie te dice. Y adicionalmente, ahora que usted mencionó lo del tema de la vestimenta, que es muy importante, son procesos sumamente básicos, porque el vestirse adecuadamente no implica que usted tenga que ponerse traje y corbata, No. es vestirse acorde a lo que la organización que te está convocando tiene establecido como protocolo. De hecho, yo aprendí a la brava cuando yo entré a trabajar, bueno, entré a hacer la práctica empresarial, que ese es como el primer encuentro que muchos tenemos, ¿verdad? La práctica. Cuando yo entré a hacer la práctica, Pero recuerdo, eso en la universidad ya. ya en la universidad, sí, ya estaba, o sea, ya ya tenía súper 32. No, ¿verdad? Ni le hagan caso a este chiquito. El punto es que cuando yo iba a hacer mi práctica empresarial, recuerdo que una profesora, doña Seidi, se acercó y me dijo, lo primero que tenés que hacer antes de ingresar, fue en el colegio de periodistas, que es mi colegio profesional, llegó y me dijo, lo primero que tenés que hacer es leerte la historia del colegio. Eso tampoco te lo dicen, digamos. ¿Por qué? Porque si llegan y le dicen a usted, ¿y usted por qué quiere trabajar con nosotros? Usted se va a quedar patinando si usted no sabe ni siquiera qué es lo que hace la empresa, ¿verdad? Entonces, son cositas, o sea, son elementos que nadie comparte con Son usted. cuestiones súper básicas, porque ojo que lo que nosotros estamos abordando son las consideraciones en torno al personal sin experiencia. Esto que estamos discutiendo principalmente es estas carencias que podrían hacer que ellos fallen y no estén con Claro. nosotros. Pero pensemos en lo positivo. O sea, si nosotros contratamos chicos que no tienen experiencia o chicas que no tienen experiencia, básicamente tenemos la posibilidad de aprovechar esa motivación que traen, que lo Por mencionamos supuesto. anteriormente. Es gente que viene con ideas frescas. Son otras generaciones también, Ujú. porque la generación de Gaut va a seguir, va. O sea, es que es necesario, mano. Yo creo que eso ya- lo ya- que necesitamos es meter más gente Ya aquí. quedó claro, ¿verdad? De que la generación más antigua en esta sala es Diego, ¿verdad? Ok. ¿Para No, aquello? vamos Nada a más. ponernos un rótulo. Siguiendo, vamos a ver, hay que aprovecharlo. Son generaciones nuevas que tienen características individuales sí. distintas, Tienen otra visión de mundo otra también. visión de mundo. Entonces, lejos de pensar que eso es una desventaja, que los millennials para arriba, los millennials para abajo, que no sirven, que esto, que no quieren trabajar, que no tienen compromiso. O sea, ellos tienen en positivo. O sea, pensemos en positivo. La cuestión es valorarles esa oportunidad que nos pueden dar. Además, tienen energía. O sea, y eso es necesario. O sea, nosotros, no sé, llegamos a los 30 años con 15 años de laborales y nos faltan 35 para pensionarnos. Esa es la norma. Pero de ahí nos quedan, no se acuerda, o sea, ya usted, bueno, ya Ok. le queda menos para llegar, la sigo pulsando. Ok. Hay que aprovechar ese brío que tienen. Además, si una persona viene sin experiencia y nosotros queremos que desarrolle una tarea particular, aprovechemos esa oportunidad de poder formar al individuo para que ese individuo se alinee a lo que nosotros queremos, maximizar el compromiso. Obviamente que tiene que haber una contraparte, las organizaciones tienen que tener estructuras claritas y llevar porque no es aprovecharse. Otra cuestión que escuché y fue muy horrible, es que Aprovecharse en positivo, ¿no? sí, en positivo no negativo, porque a veces en positivo es contratemos un chiquillo porque gana menos. Es que ese no es. No. O sea, probablemente, No. y aquí tenemos una legislación y se les paga o sea, si no quieren Como- pagar más del mínimo de ley, existe un mínimo de ley. Y ese mínimo de ley se tiene que respetar. Pero la lógica de contratar a alguien joven no es para que ese alguien joven
gane menos de lo que yo necesito que Sí, gane, se sature de trabajo, haga o todo que lo que, no- lo que los demás no quieren hacer y pagarle menos. o que no pueden hacer lo que Oh, tiene que hacer, exacto. que ese es el otro. Contratan chiquillos, les ponen responsabilidades de grandes y lo que hacen es terminar reventándolo siendo una primera experiencia catastrófica. Una deformación Claro, laboral. porque ya después lo que van es como un susto para volver a empezar. Entonces también es obligación de los que tenemos poquitos, es más, desde los que tienen 1, 2, 3 años de haber entrado, ya tienen experiencia y pueden aportar. Claro. Y ya saben qué es lo que ha pasado y por lo menos tienen esta posibilidad de decirle al otro, mira, vamos por esta línea. Entonces aprovechemos son las ventajas, aprovechemos el tema del brío que traen, la motivación, aprovechemos que vienen frescos, aprovechemos para moldearlos. Además, ellos vienen, son permeables, decía un compañero que tuve yo en la universidad, son como esponjas. No todos, ¿verdad? Por eso hay que seleccionar al adecuado. Pero son como esponjas. Ellos vienen, quieren aprender y aprender, aprender y se quieren comer el mundo. Si uno tiene un poquito más de camino y se da cuenta de que se quiere comer el mundo, bueno, y comas el mundo, pero en esta dirección, que es la dirección en la cual usted se ve beneficiado, yo me veo beneficiado, Sí. y la organización se ve beneficiado y todos echamos para adelante, pero lo podemos aprovechar. Para mí es muy difícil encontrar un chico o una chica que intente buscar trabajo sin querer tenerlo. O sea, lo veo complejo. La mayoría están muy acongojados porque no tienen cómo colocarse y la mayoría que están colocados, que yo conozco, jóvenes entre los 18 y 22 años, están muy agradecidos de donde están y se quejan poco. Nos quejamos un poco más adelante y ahí habrán otros deformados en cuanto a los procesos de contratación y de carrera profesional que piensen que necesitan ganar mucho más dinero, que es uno de los elementos que afectan, ¿verdad? O sea, no, yo no te voy a trabajar por eso. Básicamente hay que empezar a trabajar por algo y nosotros no tenemos necesariamente la posibilidad de entrar ganando lo que queremos, sino que entramos ganando en función de la oportunidad que nos den. Ok. Si nosotros pensamos es que piense cada quien nos escucha y quien nos ve, cuánto ganaba en su primer trabajo. O sea, es un tema crítico. Más, yo recuerdo, no sé si estará bien o mal, si me pagan bien. O sea, el primer trabajo que yo tuve, yo era secretario, orgullosamente secretario, ganaba 130,000 colones al mes y tenía 19 años. O sea, para mí era un montón de plata y era Más en suficiente. esa época. Y era suficiente. Como que Se la cuál devolví. época, sí. No es que era necesario. ¿Vio? Por lo menos, no, bienvenida. Se siente bien uno, ¿ah? Claro, Es parte claro. B, ahora ya no me tenía jodan. guardadita. Era poco, ahora lo veremos como muy poco dinero, pero en aquella época, bueno, Sí, también y- hay que respetar, hay gente que todavía gana eso, pero Pero y en esa época estaba acorde con lo que el mercado sí, ofrecía. el salario mínimo era ese. Yo el eso sí salario estaba seguro, mínimo o sea, era el ese, o sea, Ministerio de estábamos Trabajo decía que ese era. en Entonces, orden, o sea, y eso era, pero como dice Diego, para uno era un montón de dinero. Yo entré ganando como 300, ahora 300, empezaste a trabajar hace 5 años. No, me como vengas con eso. 300,000 colones. De hecho, para mí fue No, era un mucha plata. impacto. Sí, Así. claro, porque yo tenía como 21 años y yo decía, la sangre de Cristo, ¿ahora qué Porque va a hacer con este montón de plata? Pasar de 0 a Ah, 300,000 ¿verdad? colones fue demasiado. Claro, ¿verdad? Y bueno, la empresa fue súper buena conmigo, me abrió un montón de posibilidades, me dejó hacer, me dejó experimentar, me dejó proponer, que creo que esas son como cosas que también uno agradece y por ahí como hay una frase un poco trillada y a veces odiosa que dice, uno se pone la camiseta, ¿verdad? Yo me la puse, ahí yo sí puedo decir, me la puse. Y conocí otra gente y por cosas de la vida, pues me llevó donde estoy ahorita. Pero son oportunidades que me Ojo, y ofrecieron. uno regularmente, vamos a ver, hay quienes no tienen un buen recuerdo de su primer trabajo, pero quienes pasamos, quienes tuvimos un buen recuerdo de nuestro primer trabajo, Ujú. básicamente esa fue la base para poder llegar a donde estamos, y así lo veo yo. Entonces, si uno tiene la posibilidad de formar a alguien y aprovechar estas características que recién comentamos e ir en contra del tema de que el individuo, vamos a ver, le falta experiencia o que no se sabe vender o que tiene aspiraciones salariales muy altas, etcétera, ya si nos adecuamos, lo que hemos venido conversando y puedo hablar por los dos porque este tema lo conversamos a profundidad, realmente el contratar a personal sin experiencia siempre va a tener sus contras, pero yo considero que si el puesto está adecuado a una persona sin experiencia y la organización tiene la sapiencia para poder llevar ese proceso, la ganancia a plazo es muy alta. También aquí nos comenta Gerson por WhatsApp, Diego, dice, buenas tardes chicos, buen tema, los felicito, muchas gracias. Lamentablemente en muchos casos no fuimos preparados para adquirir un trabajo, lo que conversábamos. Totalmente, tienes razón. Llegar firme a una entrevista y lograr obtenerlo. Y en otro contexto, nuestro país tiene muchos concursantes, puestos que solo buscan un sueldo, no pertenecer a una institución y brindar todo el conocimiento que pueda tener.
Gerson Eso tiene, bueno, primero agradecerle a Gerson por el comentario, y tiene toda la razón. El tema, Claro. yo sé que nuestro espacio radial es pequeño, pero la fidelidad de los individuos en las organizaciones y que las organizaciones promuevan este clima familiar que nos lleve a buen puerto, nos apoyaría significativamente a la continuidad y reducir variables como las que mencionamos, de rotación de personal, por ejemplo. Así es. Y Gerson, no sé de qué generación es Gerson, pero si probablemente cercana a la nuestra o por lo menos vivió lo mismo, a nadie le explicaron nunca cómo conseguir un trabajo. Y la crisis empieza cuando yo cumplo los 18 años. ¿Y ahora qué? Inclusive recuerdo mi primera entrevista, o sea, no fue mucha, fue como, ¿estás dispuesto para ser secretario? Yo sí, con mucho gusto. O sea, ese fue como mi entrevista. ¿Y qué va a hacer? Lo que me diga. Y de verdad, Lo que pida. hacía lo ¿Todo que bien? usted quiera. Y el tema, en aquella época, pues no tenía tan claro el tema de las partes competenciales, pero yo de verdad resolvía. Si algo llegaba y no sabía cómo hacerlo, tampoco había Google. Tampoco tengo 60 años, ¿verdad? Pero no había, o sea, Sí, no no teníamos esa posibilidad, entonces había que Entonces, resolver. estábamos en la época donde se pegaba De otra con el manera, teléfono. ahora estos chicos, sí, sonaba Sonaba horrible. ahora estos chicos tienen tanto acceso que para resolver es más sencillo, porque Google te lo dice todo, YouTube te lo dice todo. Y aquí, bueno, Natalia también, Natalia Bogle, un saludo a Nati, y dice, y es que depende de las empresas, vos podés tener años en un trabajo y seguir siendo el nuevo, porque no te dan oportunidades de decir nada. Recuerdo a un jefe que cuando uno proponía y veía que la idea era viable, decía, hágale, y eso era muy motivante y te hace crecer. Bueno, un saludo y un abrazo a Natalia. Tiene toda la razón. Toda Yo creo razón. que por eso esto es coincidente un poco con la línea que veníamos hablando. Hay una contraparte. Está el joven, pero tiene que haber una plataforma organizacional que haga que este También que lo joven permita. sea aprovechado. Entonces, en esa línea sí consideramos que el tema de contratar jóvenes es positivo, porque siempre y cuando se den las condiciones. Ok, vamos a hacer la segunda pausa y última de la tarde y volvemos con la dosis recomendada. Ya volvemos con más de En mi trabajo, junto a Diego Quirós y Gaudí Castillo, por CRC 89.1 Radio. Ay, ya casi entra en vigencia el impuesto al valor agregado y no estoy listo. Siento como que me va a agarrar un... Si usted es contador, profesional independiente o empresario, en muy poco tiempo tendrá que cumplir nuevas obligaciones relacionadas con el impuesto al valor agregado. No pierda su tranquilidad. Búsquenos en Facebook como ITAX o en itaxcr.com. Gracias a ITAX, ahora el problema del IVA es un... Deportes, cultura y noticias. En mi trabajo, esta es la dosis recomendada. Bueno, volvemos ya al cierre del programa y Diego tiene como una pequeña reflexión Sí, por ahí. vamos a hacer primero, cinco pasos muy sencillos, cómo cautivar a un empleador. Primero, demos muestra de que nosotros estamos, nosotros como jóvenes queremos incluirnos en este proceso, realmente promoverse uno como si estuviera ya contratado y demostrarse una persona flexible de ideas y tener esos bríos para poder ingresar. Estas unas recomendaciones para efectos de los jóvenes, o sea, demostremos que de verdad estamos en capacidad de hacerlo y que queremos comernos el mundo, pero que vamos a respetar lo que la organización pretende, que adicionalmente vamos a respetar esos lineamientos y que no vamos a aparentar lo que no somos. Vamos a cerrar con una, y también me lo pasó mi papá, ¿no? Ayer estuvo súper productivo, lo vamos a invitar para que venga a conversar también. ¿Verdad? Interesante. Vamos a hablar ver, con Quique. hablábamos del tema de promoverse uno. Sí. Y les leo esta es otra historia con moraleja que me encantó montones, es pequeñita. Y dice, sentado en su nueva oficina, un abogado recién egresado de la universidad, esperaba a su primer cliente. Al escuchar que la puerta se abría, rápidamente se levantó, tomó el teléfono y trató de demostrar que estaba muy ocupado. El visitante pudo escuchar que el joven abogado decía, Bill, voy a volar a New York por el tema de los hermanos Mitchell, parece que esto va a ser algo grande. También necesitamos traer a Carl desde Houston, sobre todo para el caso específico que tienen ellos en bolsa. Debes perdonarme porque tengo que atender a alguien que acaba de llegar, con esta impresión de hacerlo bien. La persona que estaba esperando fuera y escuchó absolutamente todo se dirige al hombre y le pregunta el abogado, buenas, ¿en qué puedo ayudarle?
y este que esperaba con una gran sonrisa le contesta: estoy aquí solo para reparar su teléfono que no sirve. Entonces, tenemos que tener presente que el hecho de promocionarnos a nivel organizacional no quiere decir que vendamos lo que no somos. Es básicamente y de manera transparente tener claras cuáles son nuestras debilidades, cuáles son los aspectos en los cuales podemos crecer significativamente, pero recalcar aquellos positivos que harían que ese proceso sea más corto. Y ve lo que contesta, lo que pone don William Portugués. Un abrazo a don William, que fue mi jefe en algún momento. Mira, don William, qué gusto. Dice: para mí, como empleador y como jefe, buscamos profesional seguro, pero más aún un ser humano firme y fiel a la ética de vida. Primero, un abrazo para don William, qué gusto que nos encontrarlo por acá. Tenía años de no saber de él. Y segundo, tiene toda la razón. El hecho, vamos a ver, el que el individuo sea íntegro o que sea una persona, vamos a ver, balanceada, que sea un excelente buen humano y un buen trabajador, es ideal. Y si hay que escoger, me quedo con el ser humano, coincido con él completamente, porque son las personas que se pueden potenciar, y esta transparencia nos puede llevar a nosotros a muy buen puerto. Y si hablamos de los chicos, el chico no tiene que ir a vender humo, no venda lo que no tiene, pero sí venda esas ganas de comerse el mundo. Y como empleadores, demos la oportunidad a aquellas personas que sabemos que no tienen ese camino todavía, darles las herramientas y maximizar y aprovechar lo que nos pueden brindar a nosotros. Así es. Finalmente, Diego, aquí doña Norma nos dejó por WhatsApp una historia que se llama Un mensaje a García. Básicamente habla de un soldado que recibe un mensaje y él se limita a entregarlo a pesar de que nadie le proporcionó información ni medios para encontrar a García. Entonces nos recomienda que lo leamos. Yo la estuve leyendo por encimita. Muchas gracias por la recomendación. Súper interesante la historia y vamos a leerla. Y la dejamos también para que quienes nos escuchan, si les interesa el tema, puedan leerla también y buscarla. Muchas gracias a todas las personas. Ya se nos agotó el tiempo. Como todos los sábados se nos va sumamente rápido, ¿verdad? Agradecerles a quienes estuvieron por Facebook, por la radio, y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Chao. Finaliza En Mi Trabajo, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. Te esperamos cada sábado de 4 a 5 de la tarde en Mi Trabajo, hablando con datos, por CRC 89.1 Radio. Solo en Palí y Maxi Palí encontrás el precio Palí, el precio más bajo siempre. Avena Sabe Más, 1 kilo, 1,000 colones. Tripack, leche entera Coronado de 1 litro, 2,000 colones. Palí y Maxi Palí, precio bajo siempre. Vigencia hasta el 29 de mayo de 2019. De grandes lagos y hermosos volcanes, de ciudades coloniales y larga historia. Así es.